En la clase del día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora para poder entender el tema que estamos viendo. Bien, en el tema de hoy vamos a seguir con esta parte de lo que implica una adicción. Previamente ya habíamos visto los aspectos personales, ¿sí? ¿Qué era una droga? ¿Qué es una adicción? ¿Cómo se clasifican? La clasificación general, la clasificación también legal, las drogas legales y las drogas ilegales. También todos los daños que implica a nivel personal, todos los daños que realiza el cerebro y a toda la persona como tal que consume algún tipo de drogas. Con esto hemos terminado todos los aspectos personales de lo que implica una adicción. Ahora vamos a continuar con estos dos pilares que son la sociedad y la familia. Estos aspectos son bien importantes para entender cómo una adicción va a traspasar el nivel personal y va a implicarse en otros niveles, como son la familia y la sociedad. Estos dos aspectos están de la mano, están ligados, pero no completamente. ¿Okay? Obviamente la familia va a impactar en la sociedad, pero aquí vamos a tener un problema a nivel núcleo familiar, con su papá, mamá, hermanos, así. Y esta parte que va a influir dentro de la sociedad también va a repercutir otros ámbitos, y ahí es como vamos a saber todo esto. Entonces vamos a comenzar con los aspectos familiares, de lo que implica una adicción. Recordemos, esta parte de lo que implica una adicción tiene varios subtemas. El primero, que el personal, ya lo terminamos. Ahora vamos a comenzar aspectos familiares y sociales. Vamos a comenzar con los aspectos familiares. En esta parte de lo que implica una adicción, ¿logran escucharme, chicos? Entonces continuamos. De los aspectos familiares, ¿qué pasa cuando una persona dentro de una familia padece una adicción? Obviamente tenemos que recordar qué es una familia. ¿Okay? Una familia es un grupo de personas que están unidos por un lazo, principalmente de sangre. Normalmente la familia se divide en familia nuclear, que son papá, mamá, hijos, y familia general, que aquí ya incluimos a los abuelos, tíos, primos, etc. Cuando hablamos de familia, vamos a hablar de familia total, ¿sí? De familia grupal, no solamente de la familia nuclear. Esto también es bien importante porque cuando tenemos un entorno familiar grande, por ejemplo, las personas que tienen familias, que no me dejarán mentir ustedes, tienen tíos que tienen 10, 11 tíos, 9 tíos, pues aquí la familia se va agrandando cada vez más y más. Entonces, la familia va a englobar todo. ¿Okay? Cuando hablemos de familia, recuerden, vamos a hablar de familia total, incluyendo abuelos, tíos, primos, etc. ¿Qué pasa cuando algún integrante de esta familia está dentro de una adicción? Los síntomas y consecuencias del adicto no solamente van a afectar a sí mismo, sino a otras personas. Entre ellas, las más importantes son su familia. ¿Por qué? Porque son las que conviven diariamente con esta persona y tienen también diferentes roles que tienen que cumplir. Por ejemplo, no voy a generalizar, pero normalmente un padre sale a trabajar para poder conseguir dinero para alimentar a su familia. Ahora también las madres podemos salir a trabajar para sostener a nuestra familia. ¿Okay? No es solamente una persona la que tiene que hacer una labor específica, sino toda dentro de la familia también podemos ayudar. Antes, las mujeres se quedaban en su casa atendiendo a los niños, haciendo el quehacer en la casa, y el padre salía específicamente a realizar estas actividades laborales. Ahora todo el mundo podemos hacer todo, recuerden, sobre la parte de equidad. Ahora, cuando estas familias se ven afectadas por un integrante de la familia que está dentro de las drogas, va a afectar a papá, a mamá, hermanos, a primos, abuelos, a toda la familia. ¿Por qué? Porque es un problema que se va a ir desencadenando en algo más grande. Ustedes podrán pensar, pero ¿cómo una persona que solamente es adicto va a afectar a toda su familia? Esto pasa porque si la familia es muy unida, si alguien tiene un problema, obviamente toda la familia va a querer ayudar. Va a querer ayudar a esta persona a tener un tratamiento. Cuando una persona, ya que tenga el tratamiento, pues puede ser curado, como cuando, por ejemplo, nos da gripa, mamá nos lleva al doctor, nos da medicamento y está siempre al pendiente de nosotros para que podamos curarnos. Lo mismo va a pasar con una adicción. Recuerden, una adicción es una enfermedad. Cuando esta enfermedad traspasa los niveles personales, ya vamos a incluir a la familia.
Obviamente la familia destina tiempo y recursos económicos para el tratamiento de la enfermedad, así como cualquier enfermedad, alguna enfermedad gastrointestinal, gripa, influenza, etcétera. Tenemos que ir al doctor, invertir dinero para consultas, invertir dinero para tratamiento. Para algunas otras cosas también se necesita recurso económico para tratar una adicción. La casa de un adicto puede ser detonante, causa o consecuencia de la adicción. ¿Qué quiere decir esto? Que inclusive dentro de su misma familia puede generar tantos problemas que la persona desde ahí, desde su casa, llega a ser adicto por diferentes problemas dentro de su casa. Puede ser violencia intrafamiliar, puede ser que no tenga suficiente atención por parte de los padres, puede ser también que los padres salgan a trabajar y los hijos se queden solos en casa, y pues obviamente es muchísimo más fácil que los niños pues sean curiosos y estén buscando qué hacer durante este tiempo que están solos, y esto puede también detonar que las personas entren dentro del mundo de las adicciones. Puede ser detonante también porque si una persona dentro de su núcleo familiar observa que alguien está dentro de la adicción, puede convertirlo y asociarlo con algo que es natural, algo que es normal, ¿sí? Porque nadie le ha explicado que esa parte pues no es normal. Si, por ejemplo, un menor de edad logra ver a una persona que está drogándose dentro de su núcleo familiar, pues él va a pensar que es algo completamente natural y lo va a querer imitar. También puede ser consecuencia, que aparte de todos estos problemas que les acabo de decir, de tanto recursos económicos como de imitación a otras personas, como también de esta parte que se ve afectada de la familia, que va a causar que la persona tenga adicción, también puede ser consecuencia a llevar a otras personas a que estén dentro de esta adicción. No siempre las personas van a hacer esto, no es una generalización. Simplemente estoy hablando de lo que pasa normalmente, tanto en México como en otras partes del mundo. Recordemos que obviamente las adicciones no solamente afectan a nuestro país, no solamente las drogas se venden aquí en México, sino también en otros países. Esto es lo que pasa normalmente, es lo que pasa en el promedio de las familias. Por lo tanto, todo esto que afecta, detona o causa una adicción dentro de la familia va a afectar a todos los integrantes de la familia. Como bien les mencioné, esta parte de afectación a la familia van a ser diferentes. No es lo mismo una afectación en una familia pequeña, por ejemplo, nada más papá, mamá, un hijo y pues abuelos, tíos, etcétera, que una familia que, por ejemplo, es papá, mamá, 5 hijos, 70 nietos, o sea, va a ser el nivel, entre más grande la familia, más grande el nivel de afectación. ¿Sí me logro explicar por ahí? ¿Por qué? Porque toda la familia se va a ver involucrada. Quieran o no, aunque por ejemplo digamos, no, pues yo no le hablo a mi primo que está en Monterrey, pero también está afectando a nuestra familia, está dentro de mi núcleo familiar. Y esta parte también va a ser, por ejemplo, una conexión, puede también llegar a ser una conexión con familia que, por ejemplo, no tienen tanta comunicación. Si existe, por ejemplo, un familiar en otro país, pues ahí podemos ya pues tener un poco más de comunicación con nuestros parientes, y de esta manera podemos también recalcar problemas familiares o también atenuarlos, ¿sí? Estos problemas que se derivan de la parte familiar van a ser principalmente tres, que son estas que tenemos en pantalla. Los problemas principales son estos tres: el deterioro de la comunicación familiar. Esta es una clave bien importante para que una familia esté tan involucrada dentro del mundo de las adicciones. ¿Por qué? Porque una persona estando en este mundo de las adicciones va a afectar, como ya les dije, a su familia entera. Principalmente deteriorando la comunicación. Si, por ejemplo, un hijo normalmente era muy arraigado a su mamá, está también mucho contacto con su padre, están muy unidos, y esta parte de las adicciones llega a separarlos. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber pleitos, empieza a haber discusiones, empieza a haber también incluso golpes, puede detonar incluso en violencia. Cuando una persona, recordemos, está bajo el influjo de alguna droga, la percepción de la persona y de su entorno va a cambiar completamente. Ya no va a tener la misma percepción de su madre
por ejemplo, que sabe que obviamente la ama, pero en este caso, cuando ya el cerebro ya no está completamente funcionando correctamente, ya no va a ver a la mamá como una autoridad, como una persona de respeto, sino que va a cambiar completamente esta parte. Esta violencia a partir de las adicciones es muy común. En algunas partes de México está mucho más marcado que otra. No voy a generalizar, solamente les estoy mencionando que en algunas partes sí existe un poco más de violencia que en otras derivado de las drogas, no en todos los lugares. Recordemos que cada persona actúa diferente y tiene diferentes adversidades conforme a las drogas. Estos problemas conyugales también son parte de los principales problemas que sean derivados de la adicción. Principalmente cuando existe una pareja, un matrimonio. Está, por ejemplo, para que puedan entender mucho más gráficamente, papá y mamá. Si papá y mamá, alguno de estos dos están dentro de las adicciones, obviamente la comunicación entre ellos no va a ser la misma. No va a tener pues tanta unión, tanto amor, para que estas personas puedan seguir con su vida normal como lo han hecho durante años, y fue la causa por la cual se casaron, porque existía amor, existía comunicación, existía respeto, existe también confianza. Al haber esta parte de adicciones, todo eso se va a desmoronar. Ya no va a existir la comunicación que tenían, ya no va a tener el amor que tenían, porque esta adicción va a separarlos completamente. La persona que está bajo el influjo de alguna droga va a cambiar su actitud, va a cambiar la forma de tratar a la persona, va a tratar también de hacer otras cosas que normalmente no hacía. Cuando, por ejemplo, un padre de familia está en algún tipo de droga, pues va a tratar diferente a la mamá. La mamá se va, pues, también va a cambiar su actitud, pero ya no va a ser actitud defensiva, ya no va a estar a la par tratando de pelear, sino va a llegar a un punto en que pues simplemente se va a cansar, se va a decir, ¿sabe qué? Hasta aquí yo ya no puedo, es mejor separarnos. Así se deriva también el divorcio, la separación dentro del núcleo familiar debido a las adicciones. Cuando de verdad una persona dice, yo ya no puedo más con esta persona que tiene una adicción, ya traté de ayudarlo, ya traté de muchas formas de hacerle entender que esta parte estaba mal, y esa persona no logra entender, no logra captar que está mal, no lo puedo convencer de llevarlo a un tratamiento, hasta ahí mi labor se va a terminar. ¿Sí? Como pareja, uno puede tener la decisión de decir, ¿sabe qué? Hasta aquí, tú puedes hacer tu vida como tú quieras dentro de las adicciones, yo no me quiero involucrar, por eso es mejor separarnos, divorciarnos, pueden llegar hasta ese punto. Es muy común que se den este tipo de separaciones y divorcio a causa de las adicciones. Recordemos que normalmente cuando una persona está pues ya casada, teniendo hijos, pues es mucho más fácil para la persona pues decir, ¿sabes qué? Ya yo puedo tomar mi propia vida, puedo hacer las cosas que estando pues menor de edad, ¿sí? Otro de los problemas importantes son las afectaciones a los hijos. Las afectaciones a los hijos obviamente se van a dar de los dos puntos anteriores. Si ya no existe comunicación familiar, si existen problemas dentro de papá y mamá, obviamente los hijos se van a ver afectados, porque son el reflejo de los padres. Existen tres principales problemas dentro de la afectación a los hijos. Primero, se va a dar cuando una mujer está embarazada y consume drogas, cualquier tipo de droga, ¿sí? Estas drogas, recuerden, son sustancias nocivas que entran al cuerpo, y no solamente entran al cuerpo de la mujer, sino también entran al cuerpo del feto, ¿sí? Del producto del embarazo que está teniendo esta mujer. Si todas estas sustancias nocivas llegan al bebé, pues pueden tener diferentes afectaciones dentro del desarrollo del mismo. Recordemos, o no sé si han visto en alguna película, en alguna serie, etcétera, que cuando las personas, mujeres obviamente, que están embarazadas y están consumiendo algún tipo de droga, pues el bebé no nace correctamente, puede tener inclusive desde problemas, digamos, menores, que no pueden ser llamados menores, pero son los más comunes, que nazcan prematuros, nazcan antes de tiempo. Desde que nazcan prematuros hasta que tengan alguna discapacidad, que tengan algún problema psicomotor, que tengan, por ejemplo, también alguna afectación a nivel nervioso que ya no les permita la movilidad.
Toda esta parte va a ser derivada del consumo de drogas de la madre. Recordemos que todo lo que consume la mamá también se va a ir al bebé porque están comunicados por medio del cordón umbilical. Entonces, si una madre está consumiendo algún tipo de sustancia nociva, al bebé también lo va a resentir. Ahora, segundo punto, si una madre que estuvo consumiendo drogas durante su embarazo, pero afortunadamente el bebé no tuvo ningún problema al nacer, o también, por ejemplo, que una mujer no haya consumido ningún tipo de droga durante su embarazo, pero al finalizar el embarazo, es decir, cuando ya tuvo el bebé, empieza a consumir drogas, eso también puede afectar al bebé por medio de la leche materna. El problema también aquí radica en la muerte de cuna. La muerte de cuna es un problema bastante común dentro de la sociedad, donde el bebé se encuentra dentro de su cuna, así como lo dice la oración. Se encuentra en su cuna, pero no es supervisado. No tiene la atención suficiente, no tiene a la madre todo el tiempo mirando, todo el tiempo a pendiente de qué es lo que necesita el bebé. Si una madre, por ejemplo, está consumiendo drogas y está separada del bebé mientras el bebé se encuentra solo, es muy probable que este bebé ingiera cualquier cosa que esté a su alrededor, que sea pequeña, lo pueda ingerir y pueda causar alguna asfixia. También puede llegar a dejar de respirar. Y si este bebé no es supervisado, pues obviamente va a tener problemas al respirar, problemas cognitivos, etc. Pero el problema más común respecto a la muerte de cuna de estos bebés que no son supervisados por padres que se encuentran bajo el influjo de cierta adicción es que, no sé si alguno de ustedes tenga hermanitos o ha tenido la experiencia con algún primito, los bebés normalmente suelen vomitar. Cuando vomitan, pues este vómito lo llegan a tragar y entonces también llegan a fallecer por lo mismo. También el síndrome de abstinencia es una parte bien importante porque cuando una mujer o una persona quieren dejar las adicciones, este tipo de abstinencia va a causar problemas también dentro de su familia. ¿Okay? Ahora vamos a continuar. ¿Quiénes son las personas dentro del núcleo familiar que consumen drogas? Esta gráfica es de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes del 2014. Vemos ahí quiénes son las personas cercanas a los adolescentes que consumen drogas. Vemos que la parte más importante, que es la parte roja, son los mejores amigos. Los mejores amigos también son parte de la influencia de la persona que puede llegar a consumir drogas. De ahí le siguen los hermanos, que normalmente son hermanos mayores. Los hermanos menores suelen imitar o suelen tratar de hacer lo mismo que hace un hermano mayor. Entonces, los hermanos aquí serían el punto focal del núcleo familiar. De ahí sigue papá y mamá en menor proporción. En esta gráfica podemos ver que las mujeres son las que menor consumen drogas. La parte más importante dentro de un núcleo familiar serían los hermanos y de ahí los padres. Si no tienen hermanos, obviamente el padre va a ser el primer lugar de consumo dentro de un núcleo familiar. Ahora ya terminamos con los aspectos familiares, vamos con los aspectos sociales. Los aspectos sociales se van a ver medidos en diferentes parámetros, normalmente dentro de la parte de costo. Costo, estamos hablando de economía. En esta parte tienen dos secciones, de tabaquismo y alcoholismo. Les pongo estas porque son las más importantes. Recordemos que tabaquismo y alcoholismo son las drogas legales, por lo tanto sí se tiene información de consumo y también de las personas que lo compran y lo venden. ¿Por qué? Porque es legal. Podemos ver en ambos puntos, en las primeras secciones tenemos las muertes que han generado cada uno de ellos. Y cómo se espera que estos daños también sean duplicados o triplicados para cierta cifra. También los problemas que causa cada uno de ellos, principalmente en el ámbito laboral, como son los altos costos médicos en rehabilitaciones, daños a terceros, ausentismo laboral, que es que no asisten a trabajar, por lo tanto no existe un recurso económico que se ha generado por medio de un trabajo, incapacidades o inclusive muerte prematura. Estos dos aspectos, tanto de tabaquismo como alcoholismo, son bien importantes porque no solamente, como vimos, se afecta a una persona, sino también a todo nuestro entorno. En la parte de abajo tenemos la parte de México. Datos que son importantes saberlos sobre, por ejemplo, tabaquismo, que más o menos aproximadamente existen 60,000 personas que mueren a causa del tabaquismo, solamente en México.
¿sí? Se destina más o menos 10.656 millones de pesos a atención médica a fumadores y un fumador promedio gasta 400 pesos mensuales en cigarros. ¿Qué quiere decir? Que al final de un año habrá gastado 4.800 pesos en comprar su adicción, cuando ese dinero puede ser destinado a otras cosas dentro de su casa. Ahora, la parte de alcoholismo, vamos a la parte de México. México es el 10º lugar en consumo de alcohol en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el top 10 de consumidores de alcohol. En promedio, 7.2 litros de alcohol se consumen por persona por año. Y esta parte es bien importante, el daño a terceros. Existen muchos daños que se causan por el alcohol. Hemos escuchado, obviamente, muchas veces que dicen, si tomas, no manejes. Pero hay personas que no logran entender esta parte y alcoholizados conducen algún tipo de automóvil y hacen accidentes de tráfico. Inclusive pueden llegar a lesionarse normal dentro de su carro o pueden causar daños a terceros, causando lesiones e incluso muerte hacia otras personas, ¿sí? Esto lo van a tener bien en cuenta, cómo es que México está en estos niveles dentro de tabaquismo y alcoholismo. Ahora, vamos a incluir la parte de las drogas ilegales, las adicciones ilegales y salud pública. El gobierno de México gasta 61,000 millones de pesos para atención médica y tratamiento de adicciones. No solamente de adicción a marihuana, de adicción a cocaína, de adicción a opioides, sino también de las drogas legales como son alcohol y tabaco. Todo esta cantidad de números que vemos que es muy, muy grande, destina cada año el gobierno de México para tratar a estas personas. Recordemos que también está en el rubro de la salud pública. Cuando una persona decide tener una rehabilitación es por parte de un proceso de psicoanálisis a sí mismo y también dentro de su núcleo familiar para poder atenderse. Esta parte de comunicación y de embalaje de toda la sociedad se va a llamar participación ciudadana. La sociedad va a ayudar también al gobierno a detectar a personas que estén dentro de las adicciones. No como una denuncia como tal, sino solamente vas a proponer a una persona que esté dentro de tu familia que tenga adicciones, lo puedes llevar a estos centros de rehabilitación para que pueda ser tratado con ciertos médicos, pero también existen centros de atención, como el Centro de Atención Ciudadana contra las Adicciones, que se llamaba así en 2018, ahora se llama Comisión Nacional contra las Adicciones. En este tipo de centros, la persona puede llegar por sí misma cuando toma la decisión de dejar las drogas o inclusive puede ser llevada por sus familiares. Esta parte de participación ciudadana también es bien importante porque no solamente vamos a compaginar las personas que tenemos dentro de nuestra familia, sino también algún amigo lo podemos ayudar a que salga de ese mundo, a que tenga una rehabilitación y que tenga también un aspecto, un panorama más grande de que hay otro mundo afuera del mundo de las drogas. Bien, teniendo todo esto en cuenta de salud pública, vamos a terminar con esta parte. Ya terminamos los aspectos personales, ¿sí? Cómo afecta a las drogas el cerebro, cómo afecta a la movilidad, cómo afecta también a todo nuestro ser. Ya vimos también los aspectos sociales y los aspectos familiares. Con esto hemos dado por concluido todos los aspectos que implican una adicción. Con todo esto que hemos aprendido el día de hoy con las sesiones anteriores, podemos ya también dar una perspectiva mucho más amplia de todo lo que implica una droga. Vemos que no solamente implica la persona que está dentro de la adicción, la que está consumiendo, sino todo su aspecto familiar y aspecto social. Porque recordemos que también la sociedad se rige por la economía. Y esta economía obviamente va a verse afectada por el aspecto familiar y por el aspecto personal en dado caso de que la persona ya no tenga recursos para conseguir este tipo de droga. Muy bien, con eso chicos hemos terminado la sesión de hoy y pueden con esto terminar las actividades que tienen para esta semana. Cualquier duda, pregunta o comentario me lo pueden hacer en el chat y eso sería todo por hoy chicos.